Muy buenas tardes, bienvenidos al Seminario de Aproximación a las Iglesias Orientales, este espacio de encuentro y reflexión conjunta que en palabras de Francisco pretende contribuir a ser artesanos del diálogo, en búsqueda de sanar las heridas del pasado, superar los prejuicios y divisiones y dar esperanza a todos caminando juntos. El seminario está organizado por este Instituto de Cultura Universitaria y la Cátedra Pontificia, dependientes del Vicerrectorado de Integración y la Facultad de Teología de esta Pontificia Universidad Católica Argentina. Mi nombre es Ricardo Albelda y soy el director de este Instituto de Cultura. Como seguramente sabrán, a lo largo del ciclo están siendo presentadas diferentes iglesias orientales a través del testimonio de los máximos referentes de ellas en el país, queriéndonos insertar en el camino ecuménico que ha visto en los años del Concilio Vaticano II hasta el día de hoy significativos pasos en pos de la unidad, en un espíritu de fraternidad y de acercamiento al patrimonio de las iglesias cristianas de Oriente. Se inspiran estos encuentros, siguiendo los pasos tan significativos llevados adelante por el Magisterio Pontificio. Debemos destacar principalmente la contribución de estas iglesias hacia el desarrollo del arte, de la cultura, de la música en las sociedades del Oriente y la positiva influencia en el mundo de Occidente. En las oportunidades anteriores hemos hecho una introducción al ciclo en manos del padre Gustavo Boquín, vicerrector de integración de esta universidad, del padre Jorge Scampini, docente de la Facultad de Teología, del licenciado Marco Galo, director de la Cátedra Pontificia y quien les habla. En los encuentros pasados recibimos la visita de Monseñor Josip Bosch, arzobispo de la Iglesia Ortodoxa Griega de Constantinopla, en Argentina y exarca de Sudamérica, y de Monseñor Isaac Muradian, primado de la Iglesia Apostólica Armenia en Argentina y en Chile. Todos estos encuentros se encuentran grabados en este mismo canal de YouTube por donde estamos emitiendo. Hoy contaremos con la presencia de Monseñor Crisóstomo Gazzali, arzobispo y vicario patriarcal para Argentina de la Iglesia Oriental Siriana Ortodoxa de Antioquía. Me permito recordarles que, como en todos los encuentros, se puede ir escribiendo inquietudes y comentarios en el chat del canal de YouTube por el que estamos emitiendo, y así al finalizar la exposición tendremos un momento para conversar y hacerles llegar las preguntas a los expositores. Saludo entonces y le doy la palabra ahora al padre Gustavo Boquín, vicerrector de integración de esta universidad, para que nos brinde unas palabras de bienvenida. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este encuentro en donde compartiremos la tarde con Monseñor Crisóstomo. ¿Para qué? Para ahondar en el llamado que nos hace el Señor Jesús. Jesús, antes de su pasión y muerte, rezó al Padre, según el Evangelio de San Juan, diciendo: Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. Esa unidad que es comunión, que es vínculo, que es fraternidad, solo la podemos hacer en la medida en que nos conocemos acercándonos, reuniéndonos, viendo cómo el Espíritu ha suscitado a lo largo de la historia una gran riqueza en las iglesias. Por eso estos encuentros quieren acercarnos cada vez más a esta pluralidad que busca la unidad, que todos seamos uno, hijos del mismo Padre, redimidos por el mismo Señor, animados por el mismo Espíritu, viviendo la ley del amor, buscando, anhelando la Jerusalén celestial, la morada de Dios con nosotros. Por eso le agradezco a Monseñor Crisóstomo su participación, su disponibilidad para ofrecernos la riqueza de la Iglesia Siriana Ortodoxa de Antioquía y poder ahondar en este conocimiento recíproco que nos ayuda a cultivar este espíritu de fraternidad, este espíritu de unidad en esta riqueza que tenemos. Le agradezco y espero que puedan disfrutar y que cada vez más busquemos la unidad, busquemos la fraternidad,
busquemos el enriquecimiento recíproco con todos los dones que Dios nuestro Padre nos ha otorgado. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Padre Gustavo Boquín. Cedo ahora la palabra al licenciado Marco Galo, director de la Cátedra Pontificia de nuestra universidad, que presentará a quien nos acompañará en este encuentro. Marco, por favor. Buenas tardes a todos. Esta noche vamos a presentar Monseñor Crisóstomo, arzobispo y vicario patriarcal para la República Argentina de la Iglesia Siriana Ortodoxa de Antioquía. Yo, antes de dar algunos datos biográficos sobre Monseñor, quisiera subrayar la importancia de la historia de la Iglesia siriana ortodoxa, porque quizás es seguramente una historia, y hoy Monseñor Crisóstomo nos ayudará a conocerla más en profundidad. Es una historia, es una iglesia de mártires. Quizá que en la historia del cristianismo contemporáneo nosotros conocemos bien el genocidio armenio, también la última conferencia de Monseñor Muradian nos ha ayudado un poco a conocer más el genocidio, sino la historia de la Iglesia siria ortodoxa es anche una historia de mártires. Ellos han cumplido, pienso que Monseñor Crisóstomo luego comentará algo, en 2015 Seifo ha sido la matanza, el tiempo de la espada, donde más de 100.000 siríacos han sido asesinados, matados por los turcos. Esto me parece importante porque es una matanza muy poco conocida. El año pasado, con la llegada del patriarca Efrem, se ha descubierto proprio en la iglesia de San Efrem, con la presencia también de los más altos dignatarios de la Iglesia Católica, estaba el cardenal Poli, proprio una placa que recuerda Seifo. Pienso que es una memoria importante porque nos dice también cómo esta iglesia de monjes, sobre todo, porque una iglesia de monjes ha sido una iglesia muy perseguida. Y pienso que en este sentido es importante entender y comprender más su historia, entender también cómo ha sido anche una iglesia importante, como iglesia pequeña, pero muy significativa dentro del mundo islámico, quasi una isla dentro del gran mundo islámico. Volviendo a la biografía de Monseñor Crisóstomo, él ha nacido en Siria en 1971, quindi un obispo joven, ingeniero civil en la Universidad de Aleppo, teólogo de la Universidad de Atenas en Grecia, y obtuvo la maestría en teología de la Universidad de Atenas, candidato al doctorado en teología. Ha sido representante de su santidad, el patriarca Mor Ignacio Zacca I, en Grecia, desde 2000 al 2011, y capellano de la iglesia, siempre per el mismo periodo, en Grecia. Ha scritto artículos en griego y participación académica en Atenas. Ha sido homenajeado por la paz en actividades diferentes en Argentina. Tuvo distinciones por trabajar en ambiente eclesiástico por la paz, como representante del cristianismo orientales, y ha participado especialmente como moderador en el G20 reunido en Argentina. L'arzobispo ha partecipato in un panel nel G20 Interfaith Forum come moderador en la sesión sobre éxodo modernos y acciones a favor de los refugiados y de los migrantes. Esto ha sido en el noviembre de 2018. È vicepresidente de SEICA, la Commissione Ecumenica della Iglesia Cristiana Argentina, y rappresentante de la familia cristiana ortodoxa oriental, administrador de la diplomatura en idioma y cultura aramea en la Universidad del Salvador.
Estos son un poco algunos tratos biográficos. Bueno, vuelvo a dar la palabra con mucho gusto a Monseñor Crisóstomo. Buenas tardes a todos. Quería agradecer del corazón a Ricardo Alvida, al padre Gustavo Buquín, a mi amigo Marco Gallo por toda la cálida invitación para participar con ustedes en este diálogo sobre las iglesias orientales. Gracias, Marco, por lo que mencionaste por el tema del martirio. Lo voy a mencionar, voy a hacer una representación pequeña sobre la iglesia. Después vamos a enfocar un poquito más por el genocidio, porque el genocidio armenio y siríaco es igual, es uno. Bueno, por comenzar por la fundación de la iglesia siriana ortodoxa, en el inicio, cuando San Pedro funda Antioquía, el de 37, así elegí un artículo de su santidad Jacobo III, de un discurso lo hizo en la 71, en una universidad alemana. Entonces elegí poco de este discurso para meditar un poquito en este artículo. Su disposición dentro de la historia de la iglesia. La iglesia goza el mayor prestigio en la historia de cristiandad, ya que es la primera iglesia que estableció en Jerusalén de los apóstoles y predicadores, otros judíos convertidos, y fue injertada en Antioquía por aquellos que se convirtieron de entre arameos y otros elementos gentiles. Puede justificadamente reclamar el patrimonio litúrgico musical más rico, más aún orgulloso registro teológico y misionero. Sufrió incalculables dificultades, tragedias, incluidas masacres repetidas, traslados de la sede del patriarcado de una localidad a otra por motivos políticos y otros desarrollos. Los historiadores declaran que la supervivencia de esta iglesia fue nada menos de un milagro. La lengua de la iglesia, no hay duda que el arameo era el idioma de los judíos durante la era apostólica, así como durante varios siglos antes de este periodo que se remonta al 500 a.C. Los judíos incluso escribieron algunas de sus sagradas escrituras en arameo en caracteres arameos. Los rollos del Mar Muerto que fueron descubiertos en 1947 por nuestro arzobispo, su eminencia Mor Atanasio Sisho Samuel, entonces arzobispo de Jerusalén, confirme este hecho. Este lenguaje, por tanto, fue utilizado como lenguaje litúrgico en la iglesia y hasta el día. El arameo, liturgia escrita originalmente por Santiago, el hermano de nuestro Señor. Cuando decimos hermano, es pariente. Según las relaciones judías, el primo lo llaman hermano, como Lut, hijo del hermano de Abraham, lo llama hermano. Acá también lo mismo, hermano. Señor Jesucristo no tenía hermano. Entonces es el primer obispo de Jerusalén y llegó a ser utilizado por primera vez por la iglesia. De ahí se le atribuyera este texto. Estamos muy orgullosos de que este idioma fuera
nacimiento y vida de Cristo por sus milagros, enseñanzas, sermones, establecimiento de los sacramentos, la encarnación y la redención. Fue honrado por su santa boca y la de su madre bendita, los apóstoles. También estamos orgullosos de que por este idioma el Evangelio se predicó por primera vez en Judía, Siria, países vecinos. Como hay gran confusión en Latinoamérica cuando dice Siria y la gente piensa en qué Siria, qué contenido tiene Siria, y puede ser uno no sabe bien en qué definición uno dice Siria, porque la verdad, Siria de Cristo, lo que dice San Lucas en el Evangelio 2:2, cuando Cirenio era gobernador de Siria, Siria de Cristo es otra Siria lo que vemos hoy. Siria de Cristo en 1916, los poderes mundiales repartieron Siria a colonias. Este tema muy conocido. Entonces, Siria de hoy no es Siria. Este se llama Siria de Cristo, es Siria el Grande. Siria de hoy es Siria un poco más pequeña. Entonces, queremos iluminar el tema de Siria y aramea y cómo dice Siria y por qué es Siria. Acá su santidad trata de enfocar especialmente por qué usamos el nombre Siria y cómo surge Siria. Igual yo preparé otros argumentos así para que disfrutamos más argumentos académicos y podemos tener algún resultado importante sobre ese tema. El nombre sirio se deriva de Siros, rey de Persia, 559-529 a.C., quien conquistó Babilonia 539 y liberó a los judíos. Les permitió regresar a Judía. Se menciona su nombre por el profeta Isaías relacionando como o con Cristo. El nombre Siros es equivalente al término cristiano que se aplicó a los discípulos de Antioquía por primera vez, porque los convertidos de los judíos creían que Siros, libertador del cautiverio en 538 y parecía a Cristo. Entonces, el libertador era el libertador de la humanidad cautiva. Entonces, ellos usaron repetir el nombre de Cristo conectado por su nombre, por orgullo y honor, como lo hicieron sus antepasados a su regreso a Judea. Cuando esta noticia llegó a los elementos gentiles de Antioquía, llamaron ellos sirios o cristianos. A partir de ese momento, el nombre sirio prevaleció primero entre los cristianos de Siria y luego entre los cristianos de Mesopotamia, Persia, India, Lejano Oriente y a través del trabajo de los apóstoles y predicadores sirios. Este nombre se usó en Siria para designar entre cristianos arameos y arameos que aún no se habían convertido. Por lo tanto, la palabra arameo se convirtió en un sinónimo de la palabra pagano y la palabra siriano es sinónimo de la palabra cristiano. El arameo se llamaba siríaco hasta la actualidad y los cristianos que hablan siríaco son llamados en este sentido surioyo o surioye o suraye, mientras que el nombre cristiano prevaleció entre los cristianos occidentales. Todos historiadores están de acuerdo en que el nombre Siria en sí deriva de Siros, mencionado anteriormente. Entonces, cuando los discípulos
fueron llamados sirios ambos. Nombres se combinaron ya que su fuente era la misma. Este nombre estaba relacionado con la iglesia de Antioquía desde el comienzo del cristianismo. Por eso fue llamada Iglesia Siriana, como se menciona en la epístola de San Ignacio de Antioquía, nuestro patriarca, el tercer patriarca de Antioquía, en la carta de San Ignacio a los romanos, el año 107. También estaba adscrito a las iglesias de Oriente hasta India, que se sometió a la iglesia de la antigua capital de Siria. Todavía está conectado a estas iglesias que todavía usan el siríaco arameo como lengua litúrgica, que es la primera lengua de los antiqueños de la iglesia de Siria y de los países sirios. Anteriormente, según parte de los romanos, el término siros significaba que todo el mundo hablaba siríaco. Nos sorprende saber que algunos de los escritores occidentales y los orientales llaman a nuestra iglesia siríaca. Nuestra iglesia, desde sus inicios en el siglo I, ha sido llamado y conocida como un mundo solo, iglesia siriana. Los que para nosotros el nombre sirio no solo designa el nombre del país, sino también designa el nombre propio de la iglesia que fue establecido en Siria, usó siríaco arameo, idioma, por lo tanto se convirtió en el nombre religioso de nuestra iglesia en cualquier lugar, en Siria, en Líbano, Irak, Turquía, Jordania, Egipto, India, América del Norte, y de nuestra iglesia en Antioquía. Y ustedes saben que en Antioquía los apóstoles fueron llamados primero cristianos, Hechos Apóstoles 11:26. Es una idea muy importante según el patriarca Su Santidad Jacobo III. Yo voy a apoyar esta opinión sobre Siria. ¿Por qué se cambia y por qué siempre en otro artículo Su Santidad Ignacio Zacca dice los sirianos son los mismos arameos y los arameos son los mismos sirianos y todo es igual? Tenemos Su Santidad mencionó sobre la libertad lo que dio Cyrus, el rey de Persia, 538 a.C., y a los judíos, liberándolos, llaman Siria. Hay otro argumento muy fuerte, porque nosotros debemos imaginar que una civilización completa vivía desde el padre Aram, vivieron como reinos, como ciudades, etcétera, pero vivieron todos como Aram Damasco, Aram Maca, Aram Suba, Aram Shamal, vivieron así y nunca apareció un término que se llama Siria. Ahora, 5 siglos antes de Cristo, teníamos 2 o 3 eventos cargados. Primer evento cargado, lo que mencionó Su Santidad Jacobo III en su artículo en la Universidad Alemana. Y segundo artículo es el trabajo que hicieron en Alejandría. 286 a.C. aparece un rey en Egipto, se llama Batlimos Filadelfios, 286 a.C. Era muy cariñoso y amaba mucho a los libros, y dice, ¿cuál es el libro que no lo tengo en mi biblioteca? Le dicen, es el libro de los judíos, todo está en hebreo. Entonces ordena que traigan gente que traduce
del hebreo al griego, así llaman a los judíos, 12 tribus, cada tribu ofrece 6 traductores. Si sale la traducción todo igual, escribimos la traducción final con agua de oro. Y así se llama la traducción 70, porque 6 de 12, casi 72 traductores, y la verdad, gracias a Dios, salió la traducción 70. En esta traducción, como los griegos en esta época, todo lo que se llama Aram lo escriben Siria, entonces todo lo que es Aram, en la Septagunda se llama la traducción, lo pusieron Siria. Ustedes hoy agarran cualquier versión latinoamericana, en el Antiguo Testamento todo tiene Siria, pero si vuelven ustedes ejemplo, a la Peshitta, es la Biblia aramea, o a otras versiones de la Biblia, ejemplo, el Taurat, ejemplo, los libros de los judíos, todo tiene Aram. Entonces, en nuestra Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, todo lo que viene de la parte griega lleva el nombre Siria. Todo lo que viene de la parte aramea o hebrea viene con el nombre Aram. Esa historia es muy importante. Imagínense en Lucas 4, cuando Cristo habla por Naamán, es Naamán el arameo. Como enseguida en el Nuevo Testamento dice es Naamán el sirio. No hubo Siria en el día de Naamán. ¿Cómo fue? Naamán se llama Naamán el arameo. Acá dicen en nuestras versiones españolas, dice Naamán el sirio. Bueno, este es un tema muy importante que debemos dar cuenta sobre la importancia del cambio, y como Siria es sinónimo de Aram, es por eso nosotros, de verdad, para pasar a otra parte de mi palabra de hoy, que nosotros consideramos, somos sirianos, rezamos todo en arameo, lo llamamos siríaco, y el rito, sacramentos, historia de la iglesia, todo arameo. Cartas entre fulano y fulano, todo en total es arameo. Y le voy a llevarlos una vuelta muy rápida, así la verdad merece, este mundo merece glorificar a Dios, como era la mano de Dios en bendecir este pueblo, y que Cristo nuestro, el mismo Señor Jesucristo, bendice este idioma y nos da bendición a poder hablar y rezar en arameo. Y por eso quiero hablar un poquito sobre las civilizaciones arameas. Las civilizaciones semíticas y sus frutos de lenguas semíticas forman una parte importante de la historia de Medio Oriente. Hay que señalar que el nombramiento semítico o semitas es un nombramiento, lo agregaron los investigadores occidentales que usan el padre Sem para identificar idiomas. El pueblo, según el padre Chabot, este nombramiento se instaló en el siglo XVIII, influenciado por el capítulo 10 del libro Génesis. Estas idiomas semíticas seguramente nacieron de una fuente única, se pulieron, se completaron, crecieron también, extendieron en tiempos distintos, supuestamente en épocas distintas, bajo condiciones distintas. Algunos idiomas tenían su fin, sino otros idiomas seguían a dar más fruto. Teníamos un profesor, una estrella, nosotros llamamos Malfono et Malfone, el profesor de los profesores es Sebastián Brock,
quien es un profesor de Oxford, de Londres, y está trabajando en el siríaco hace años. Entonces, elegí una parte de Sebastián en donde describe sobre el patrimonio arameo. Y dice Sebastián, el patrimonio arameo es así una parte esencial, pero generalmente olvidada del patrimonio cultural general de todos los que viven en el Medio Oriente hoy, de cualquier idioma y de cualquier religión. Pero, por supuesto, es especial importancia para las comunidades que ha conservado el uso del arameo en uno u otro de sus principales dialectos hasta la actualidad. El hecho de que estas comunidades abarcan 4 religiones, cristianismo, islam, judaísmo y mandaísmo, es una clara indicación del papel fundamental juzgado por el arameo en el curso de la historia del Medio Oriente. Resulta que hoy en día patrimonio arameo es mejor conservado entre las diversas iglesias cristianas, cuya lengua litúrgica tradicional es siríaco. Arameo es el nombre principal cristiano dialecto del arameo. Esto significa que el patrimonio del arameo antiguo es de relevancia, especial importancia donde quiera en el mundo. Estas iglesias de siríaco se han extendido y ya sean en el país o en Asia o en China de hoy, cuando están presentes no solo en India del Sur, que se remonta a casi 2 millones, pero también en muchos países de lo que sus habitantes han emigrado, sobre todo Europa Occidental, América, Australia. Hoy nuestras iglesias están en todo el mundo, lamentablemente. Lo que dijo nuestro querido hermano Marco, genocidio. La gente se va. La civilización aramea fue una civilización originaria, auténtica, viva y vive desde el padre Aram hasta hoy en la conciencia de los pueblos que hablan este idioma. Entonces, no murió y nunca morirá. En épocas antes de Cristo fue idioma internacional del Imperio Babilónico y Pérsico, y yo lo preparé una dulce novela sobre historia del siglo VI antes de Cristo de la literatura aramea pura. Entonces, en épocas de Cristo, idioma internacional del Imperio Babilónico Pérsico, hasta que libros de la Santa Biblia están en arameo, libro del profeta Daniel, por su suavidad, letras, facilidad y eficacia. Por otras épocas, fue idioma del Señor Jesucristo, por gracia de la Iglesia Siriana Ortodoxa, Iglesia del Este, idioma arameo. Este está usado en la vida litúrgica cotidiana hasta el día de hoy, aunque este idioma representa el triunfo de la civilización humana que pudo vivir como civilización originaria en los pueblos y fieles de la Iglesia Siriana Ortodoxa hasta el día. A pesar de los genocidios, influencia de las guerras, perdió su presencia como idioma nacional en la aparición del Islam. Obligar a los pueblos a hablar el árabe por razones religiosas. Tenemos una opinión de un investigador, la verdad, muy valioso, se llama Franz Rosenthal, en la literatura mundial, especialmente en la literatura oriental. Dice Franz, en mi opinión, la historia del arameo representa el triunfo más puro del espíritu humano.
que se concreta en el lenguaje que es de la mente más directa de la expresión física, sobre la pantalla del crudo poder material. Sigue, grandes imperios fueron conquistados por el idioma arameo y cuando desaparecieron fueron sumergidos en el flujo de la historia. El lenguaje persistió, continuó a vivir una vida propia. Por supuesto, siempre había muchos hablantes de arameo en el corazón del cercano Oriente. Pero por lo que había sido antes que permanecido entidades importantes en su mundo, controlado por otros y para el poder de la dominación. Aunque el lenguaje sigue siendo poderoso, activo en la promulgación de asuntos espirituales, ello fue el principal instrumento para la formulación de las ideas religiosas en el cercano Oriente, lo que para difundir en todas las direcciones en todo el mundo. Algunos, como los sistemas tales gnósticos, dominó la visión espiritual del mundo durante siglos y luego perdió su identidad. Otros, el grupo monoteísta, sigue viviendo en la actualidad con un patrimonio religioso, muchos de los cuales se encontró primero expresión en arameo. Es una idea muy simple sobre el idioma arameo. Busqué lo que recién dije de novela, literatura del siglo VI antes de Cristo. La verdad, por muchas guerras y persecuciones, etcétera, se pierde, el trabajo se pierde. Sebastián publicó algo muy nuevo en Menjana, puedo dar el número del manuscrito, Menjana Siri 71 y folio 73, habla por un sabio, se llama Ahiqar el arameo. Sabemos que arameos antes de Cristo eran paganos, pero es muy linda la historia y tiene mucha sabiduría. Lo voy a contar, así ustedes disfrutan qué maravilla esta sabiduría de Ahiqar en arameo. Dice, el rey de los babilonios envió al rey de los persas y le dijo, esta historia escrita casi en la mano de Ahiqar. Explícame 6 dichos y toma de mí el tributo de 3 años. Y si no lo haces, conteste, no lo haces contestar, que tomaré de ti 3 años tributo. Ahora el rey escribió lo siguiente. Son preguntas. ¿Qué es más pesado que una montaña? ¿Qué es más caliente que el fuego? ¿Y lo que es más afilado que una espada? ¿Y qué es más dulce que el miel? ¿Qué es más gordo que la oveja? ¿Qué es más seguro que las cosas criadas? La respuesta del rey de las persas dice que lo devolvió al rey de los babilonios. La respuesta así. Lo que es más pesado de una montaña es el engaño. Lo que es más caliente que el fuego es la ira del hombre. Lo que es más afilado de una espada es la lengua de una mujer malvada. Y lo que es más dulce que la miel es leche de la boca del niño
que recién nacido de su madre. Eso, el más gordo que la oveja, es la tierra y el agua, lo que hace todo en ellos grasa. Y lo que es más seguro entre las cosas criadas es la muerte. Y lo que se ejecuta en cada hombre es el destino. Al final, cuando lo supo, le explicó y lo envió un tributo de 3 años como se había establecido. Esta historia vuelve al siglo VI, es de las pedacitos muy pocas lo que quedaron de la literatura aramea del siglo VI. Lo publica Sebastián Brock en Minjana, en Siri 71, en algunos folios. Esa es una idea, la verdad, para disfrutar un poquito sobre la historia, la presencia de la iglesia siriana. Voy a mencionar algo sobre lo que dijo Marco, genocidio. Y lamentablemente el genocidio, yo creo que genocidio entre siriano y armenio no hay. Genocidio es uno. Por suerte, después del genocidio, tenemos acá su santidad Ignacio Efrem I fue enviado por el patriarca santo Elías III. Ignacio Efrem era obispo de Siria. Fue enviado a Lausanne en 1919. Ignacio Efrem I era una enciclopedia completa, pero ¿qué ustedes esperan de un obispo recién salido de la genocidio? Contó todos los datos, presentó en un concilio en Lausanne, dicen por la paz, presentó todos los difuntos. Y así tenemos acá más de medio millón sirianos están difuntos. Es por eso nosotros consideramos que el genocidio no es armenio. Genocidio es genocidio contra todas las etnias, porque nuestra presencia como sirianos era mezclada con los armenios. En algunos pueblos fueron, ejemplo, 200 familias sirianas, 500 familias armenias, 100 familias armenias, 200 familias sirianas, y así. Genocidio comenzó, para que ustedes sepan, 1895. 1895. Mis abuelos vinieron de Mardin, fruto de este genocidio. Y nosotros, en donde decimos el centenario, lo que mencionó Marco, que la espada entra en la cruz, fructifica grano y fructifica luz. Fructifica amor. La espada entra en la cruz, fructifica luz y fructifica espiga. Está publicado este libro en nuestra página, pero acá también tenemos la lista de lo que presentó su santidad en el 1919. Yo viví la guerra en Siria. Con bendición de Dios. Dios proteja a todos. Pero siempre rezábamos. ¿Tendrá cristianos en Medio Oriente mañana?
en Nagorno-Karabaj, Armenia. ¿Para qué? Bueno, yo voy a cerrar con algo dulce, lo que comprometí a Marco para un pionero, porque a Marco le gustan estas cosas. Un pionero, trabajador, un corazón grande, un padre grande. Estamos hablando por un padre corazón grande. Es su santidad Ignacio Zacca I. Esta persona fue enviado en 1963 a ser observador en el Vaticano II. No era obispo, lo llaman, lo hacen obispo, etc. Pero en su vida acompañó a su santidad Ignacio Jacobo III enfermar en 1971 un acuerdo con el Papa Pablo VI, con el Papa Pablo VI. 1971 fue el primer documento cristológico oficial firmado después de Calcedonia, de Cisma. Bueno, lo voy a pasar, porque en 1984 ya tenemos esta gran persona, es su santidad. Su santidad es el patriarca de Antioquía, Ignacio Zacca I. Firma con Juan Pablo II un documento, en mi opinión, es de los mejores documentos cristológicos que expresan verdaderamente, no solo en palabras, que expresan en verdad, con respeto y con todo los términos de respeto, expresan la fe y la creencia de ambas iglesias en un documento se llama el Acuerdo, Declaración en Común firmada por el Vaticano, por su santidad Juan Pablo II y su santidad Moral Mor Ignacio Zacca I. En mi opinión, es de los mejores. Está publicado en internet en nuestra página isoa.com.ar. Ustedes pueden leerlo tranquilo. Yo voy a copiar 2 o 3 frases solo para que sepan sobre qué habló y qué profundidad tenía, porque pasaron siglos en Cisma. Y nosotros queremos trabajar por la unidad. Acá es la gente lo que verdaderamente pone todo a trabajar, su santidad. En el párrafo 3 dice, en primer lugar, sus santidades confiesan la fe de sus iglesias, formulada por el Concilio de Nicea 325, conocida generalmente como Credo Niceno. Comprenden hoy que las confesiones, las cismas, que sucedieron entre iglesias en los siglos siguientes, no afectan o tocan la substancia de su fe, ya que éstas surgieron solo a causa de diferencias en terminología y en cultura, así como las varias fórmulas adoptadas por diversas escuelas teológicas para expresar la misma realidad. Conforme a esto, no encontramos hoy ninguna verdadera base para las penosas divisiones cismas que surgieron posteriormente entre nosotros acerca de la doctrina de la encarnación. Confesamos con las palabras, con la vida, la verdadera doctrina acerca de Cristo nuestro Señor. No obstante las diferencias de interpretación que aparecieron en el tiempo del concilio de Calcedonia.
Por esto deseamos reafirmar solamente nuestra profesión de la fe común en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, como el Papa Pablo VI, el patriarca Morán Mor Ignacio Jacobo III, que lo hicieron en 1971, negaron entonces que hubiera alguna diferencia en la fe, que confesaban en el misterio del Verbo de Dios hecho carne, que se hizo realmente hombre. Confesamos a nuestra vez que se encarnó por nosotros, tomando para sí un cuerpo real con un alma racional. Participó nuestra humanidad en todo, al menos en el pecado. Confesamos que nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, Rey de todos, Jesucristo, es perfecto Dios en cuanto a su divinidad, perfecto hombre en cuanto a su humanidad. En él, su divinidad está unida a su divinidad. Esta unión es real, perfecta, sin composición ni mezcla, ni confusión, ni alteración, sin división y sin la mínima separación. Aquel que Dios eterno es indivisible, se hizo visible en la carne y asumió la forma de esclavo. Creo está muy claro este tema del decreto. Igual estoy disponible a contestar por cualquier punto. La declaración son 3 hojas. Deben pensarlo muy bien, así con plataforma cristológica amplia para poder comprender todo lo que, porque todo cristología. Bueno, voy a cerrar con lo que dijeron sobre este buen corazón. Buen Padre. Su Santidad, el Papa Juan Pablo II, ¿qué dice por su Santidad Patriarca Ignacio Zacca I? Dice, el Patriarca Ignacio Zacca I es el primero entre los padres honorables que trabajaron para la unión de las iglesias cristianas en este siglo. Saludo con emoción especial su Santidad Morán Mor Ignacio Zacca I Ayvaz, y nosotros somos sus visitantes en esta catedral maravillosa. Estoy muy contento que puedo devolver visitas que ustedes hicieron y encuentros intercambiados de este tipo. Ayuda en apoyar el amor hermano fraternal y lo profundiza. Y sella el acuerdo lo que hizo entre ambas iglesias sobre la confesión en común en la fe por el secreto del Verbo encarnado. Nuestro Dios verdadero y hombre verdadero, estos encuentros nos dan ánimo para trabajar conjunto en la parte pastoral, lo que iniciamos hace 17 años en la declaración en común. Su Santidad, la apertura de su iglesia ecuménica está muy distinguida, y este es fuente de alegría grande para muchos y ayuda para avanzar más con firmeza para la unión completa. Esta apertura es un señal por la dinamismo de su iglesia espiritual y pastoral. Es muy buen testigo para las
vocaciones sacerdotal y monacal, lo que tienen ustedes. Bueno, otro para cerrar de santidad, Benedictos el VI. Dice, nos alegra ustedes que se preparan para aniversario del 25, para su elección, entronización como patriarca de Antioquía y todo Oriente de la Iglesia Siriana Ortodoxa. Nos gustaría enviar cálidos felicitaciones y los deseos con las oraciones. Elevo gracias a Dios para muchas bendiciones que Dios dio a la Iglesia Siriana Ortodoxa, especialmente durante su servicio apostólico. Siento muy agradecido, en especial para su responsabilidad en fortalecer la unión cristiana en Medio Oriente, en el mundo en general. Usted trabajó desde el Concilio del Vaticano II, que fue usted como observador para fortalecer las relaciones fraternales con la Iglesia Católica Romana. Es lo que da testimonio por el anuncio en común que firmaron su santidad con el Papa Juan Pablo II en 1984. Yo miro al futuro y me agarra la esperanza grande y me dirijo en oración que Dios bendiga sus esfuerzos, bendiga todos los líderes cristianos para asistir a las necesidades de los fieles, humanitarias y pastorales. Que Dios bendiga su rebaño cariño que vive en una región muy distinguida con la profundidad de la historia de la salvación. Pido y suplico en esta memoria de alegría que descienda las bendiciones de la santidad, la Santísima Trinidad para su santidad y lo colme el amor de Dios Padre y lo ilumina la sabiduría del Hijo y así sigue el fuego del Espíritu Santo en todo su corazón. Lo confirmo también con emociones fraternales que estoy cerca en la oración. Su santidad Benedictos el VI. Bueno, creo que dejamos tiempo para si tienen algunas preguntas. Sí, monseñor. Sí, muchas gracias. Perdón que te interrumpí, Marco. Quería agradecerle por la interesantísima y clarísima reflexión con Monseñor Gasali en búsqueda de esta unidad de todos los cristianos. Quería recordarles además a los que nos están viendo que cada encuentro de este ciclo queda grabado y se podrá ver por la plataforma YouTube de la universidad, Graduado Zucca, y que también encontrarán el video en la plataforma del Instituto de Cultura Universitaria de la UCA. Y mientras vamos acercándoles las preguntas que nos fueron haciendo llegar a Monseñor Crisóstomo, quería agradecerles también las visitas de todos, son casi 90 visitantes online que estamos teniendo en este momento y que proceden de distintas ciudades, de la ciudad de Buenos Aires, de La Tablada, Ramos Mejía, Quilmes, La Plata, 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán, Catamarca, Posadas Misiones, San Salvador de Jujuy, y también de amigos latinoamericanos, de Perú, de Bogotá, Colombia, etc. Comparto también con Monseñor Crisóstomo algunos comentarios que nos fueron dejando en la plataforma.
muchísimas gracias por esta presentación. No sabía que Siria venía del rey persa Ciro. Qué interesante. Gracias por acercarnos al conocimiento de nuestros hermanos de Oriente. Dios nos guíe y a nuestros pastores para caminar en santidad y en unidad. Por más que la ignorancia o el atropello de ciertas mentes quiera exterminarlos, Dios conserva a sus testigos. Y otros tantos comentarios más. Ahora sí, Marco, no te interrumpo más. Te cedo la palabra para leer alguna pregunta. Bueno, aquí, Monseñor, hay diferentes preguntas. Comienzo con algunas. La primera, estaban muy interesados a saber si usted podía deletrar el nombre de ese escritor del siglo VI que escribió esa novela tan bella. Y la otra cosa era, se puede también decirnos el sitio donde está el documento sobre el exterminio, que usted comentó antes que es un sitio de la iglesia, se lo puede especificar. Estas dos primeras preguntas. La segunda es, ¿existe alguna diferencia doctrinal entre la iglesia siro-ortodoxa y la iglesia apostólica armenia? ¿Qué relación tienen con las iglesias ortodoxas y las iglesias orientales católicas? Estas son un poco algunas de las primeras preguntas. Vamos a tomar uno a uno. El editor se llama Ahiqar. Ahiqar. ¿Lo puede letrear? A-H G no existe, en latino no hay. Ahiqar. A-H-I-K-A-R. ¿A quién les interesa? Yo lo puedo mandar artículos para que si quieren disfrutar más sobre Ahiqar, porque tiene muchas cosas, novelas de los manuscritos, Ahiqar tiene más cosas. Nosotros lo llamamos el sabio arameo, quien vivió en el palacio del rey asirio. Ese. La segunda pregunta, ¿cómo es, perdón? ¿Se podía decirnos el sitio? ¿Cuál es el sitio de la iglesia? Que usted antes nombró, pero no sé. Bueno, el sitio. isoa.com.ar. ISOA, Iglesia Siriana Ortodoxa Antioquia.com.ar. Perfecto. Hay serie de artículos, hay artículos sobre el ayuno, encíclicas, hay también sobre la anáfora de Santiago, lo que hoy no podríamos hablar. Bueno, hay la Peshitta, la Santa Biblia, lo que tenemos es como herencia de la Iglesia, la Santa Biblia. ¿Qué más, Marco? La diferencia doctrinal, preguntaban también, si existe algún tipo de diferencia doctrinal entre la iglesia siro-ortodoxa y la iglesia apostólica armenia, y también cuál es la relación doctrinal, imagino yo, que tienen con las demás iglesias ortodoxas y las iglesias orientales católicas. Nosotros con los armenios tenemos la misma fe. Usamos sus altares, usan nuestros altares, y desde antes que puso la cisma de Calcedonia, nuestra familia armenia, siriana, copta, Etiopía y
Eritrea. Nosotros compartimos toda la misma fe. En la diferencia doctrinal no hay. En la diferencia idiomática, un poco el idioma armenio es distinto que el idioma arameo. Es simple. Bien, le acerco otras preguntas. Tiene que ver justamente con esto del arameo. Sí. Junto a algunas que nos hicieron llegar. Una es, la predicación litúrgica, ¿también la hacen en arameo? Y otra, unida a esta, el idioma materno de Jesús, más allá de epístolas, documentos oficiales y liturgia, ¿se usa comúnmente como vía de comunicación entre las personas en la actualidad? Primero, por el arameo, acá en Argentina, pedimos perdón de Dios, pero debemos traducir, porque no todos comprenden toda la misa en arameo. Es por eso casi toda la misa está traducida. Algunas partes, la verdad, tratamos de no traducir. Como el Padre Nuestro, rezamos en dos, rezamos en arameo y rezamos en español. Como el Santo Santo, algunas cosas que tratamos, pero lo demás, toda la misa, todo en español. Acompañamos la gente para que la gente puede, porque la divina liturgia, ¿qué es? Es diaquinonía. Diaquinonía, que participación, colectividad, que todos lo presenten, los presentes forman parte del cuerpo místico de Cristo. El celebrante representa a la iglesia ofreciendo el pan y el vino al Padre Celestial por la absolución de los pecados y la vida eterna de todos. Y así en el pensamiento teológico de la divina Eucaristía, la Eucaristía debe llegar a todos. Es por eso la música o estas cosas tratamos de facilitar y sin perder también. Y bueno, en Siria, ejemplo, cantan más arameo. En otros lugares cantan más. Acá un poco menos. Yo tengo otra batería de preguntas, pero comienzo una y luego le hago las otras. Responde y pues luego le continúo. La primera es esta. ¿Cómo declaran la santidad de una persona en la iglesia? Declara, después de su muerte, como su santidad Ignacio Elías III, era patriarca, fue a India en 1932 y pasaron 50 años. La gente se va a pedir ayuda. El santo, con poder de Dios, comenzó a curar gente, ayudar gente. Yo fui a India en septiembre pasado, estaba allá visité a su santidad Elías. Pasaron más de 50 años, pero generalmente buscan 3 milagros. Y con su santidad Elías hay un montón de libros. Hay libros y libros. Cuando llega el 13 de febrero, los indios, cristianos, hindúes, hindúes, Dios sabe que otra religión, todo viene a pedir ayuda del santidad de Elías. Y así, después de 50 años esperan señales de milagros. La arquidiócesis presenta al Sínodo Santo
su santidad el patriarca lo presenta en una sesión legal del Sínodo Santo y se declara santo o no se declara santo, según. La segunda pregunta es, desde la firma del documento común entre el patriarca Zacca I UAS y Juan Pablo II, ¿se logró avanzar en el diálogo para la unidad? ¿Qué diferencia y puntos en común se destacan? Cambió bastante porque lo que leí yo son la parte más oficial, pero hay parte más práctica en donde, ejemplo, dice en 7, dice los otros sacramentos que la Iglesia Católica y la Iglesia Sirio-Ortodoxa de Antioquía profesan juntamente una y la misma sesión de misterio apostólico, a saber, los órdenes sagrados, matrimonio, reconciliación y la vida. Dice, esta comunión de los cristianos unos y otros y de las iglesias locales unidas a sus legítimos se realiza en comunidad reunida que confiesa la misma fe, que quiere que hacia adelante esperanza pero en 8 dice, como la Santa Eucaristía es la expresión suprema de la unidad cristiana entre los fieles, entre los obispos y los sacerdotes, no puede ser todavía concelebrada por nosotros. Tal celebración supone una identidad completa de fe que no existe todavía entre nosotros. De hecho, algunas cuestiones deben todavía ser resueltas acerca de la voluntad, así como también que tocan las implicaciones doctrinales, detalles. Sí, se puede, acá creo, lo busco bien en 7 o en 8, que se puede, en caso que no hay sacerdote siriano ortodoxo, se puede comulgar la vida sacramental. Avanzado bastante en reconocer los sacramentos. Reconocer los sacramentos. Y participar más, no solo participar los fieles, sino también el clero de la otra iglesia se puede participar, como pasa hoy en Siria o en Líbano. La otra iglesia, el clero, entra y reza con el mismo clero. Es distinto, no es como cada uno reza solo. Y otra pregunta, también por la Iglesia Católica existe la figura de un gran doctor de la Iglesia, que es San Efrem el Siro. Entonces, quizá comentar algo sobre su espiritualidad, el tema de la filautía, el amor por sí mismo con que San Efrem lucha toda su vida. Quizás sería interesante que usted puede comentar algo. Este es un tema muy grande, yo quería mencionarlo, pero la verdad el tiempo nos aprieta. Efrem es el fundador del monacato en Medio Oriente. Efrem era diácono, fue al concilio de Nicea y quedó diácono. Después formó un geriátrico para ayudar a los enfermos y comenzó también a instalar la escuela de enseñar arameo. Efrem tenía un método
adaptó la música popular y hizo música eclesiástica a enseñar a los jóvenes que que Jesús es Dios y la Virgen es Madre de Dios. Así Efrem escribió más de 3.000 himnos, San Efrem. Y tenía algo, fuego adentro, San Efrem, que es una comunicación con Dios, con Espíritu Santo, solo fructifica poesías, fructifica porque no puede parar San Efrem, siente que el Espíritu Santo debe escribir y debe escribir. Esto es San Efrem, escribió en todo, en el amor, en la paz, y acompañó a la gente en la pandemia también, acompañó a todos. Y así quedó San Efrem un refrán muy grande, pero fundó, generalmente decimos, sin órdenes, las bases del monacato en Medio Oriente. En mismo tiempo, casi en el siglo IV, tenemos un santo ermitaño, vivió solo casi, se llama Mateo el Ermitaño, en 360 en Irak. Festejaba hace 15 días atrás, en el 18 de septiembre, festeja San Mateo el Ermitaño. Fundó el monacato en Mesopotamia. Y así crecieron 2 movimientos de monacatos en Mesopotamia y en Nasibin, porque San Efrem después de Nasibin se fue a Raja. Saben que Raja es el primer reino cristiano. Hay un video en el YouTube que dice primer reino cristiano. Bueno, Efrem con Mateo instalaron la base fundamental para el monacato oriental. Y así después tenemos más santos, más monjes, más editores como San Jacobo de Saruch, como San Jacobo de Edesa, y así crecieron muy fuerte, pero gracias a San Efrem, gracias a San Mateo el Ermitaño en Irak, porque acá tenemos Irak, tenemos distinto, es Mesopotamia. Efrem quedó en la región de Edesa, Nasibin Edesa, en donde él fue peleado o contestando a Bardaisan, en donde cuando rechazaba característica de la divinidad del Señor Jesucristo, y así San Efrem lo contestaba, pero todo en himnos. Y nosotros rezamos la iglesia, todo el rito nuestro, todo es arameo, pero rezamos siempre súplicas de San Efrem a la mañana, a la tarde, a la noche, es casi todo el día, súplicas de San Efrem. Además, hay algo dulce en el rito siriano, se llama rito del Hushoyo. Rito Hushoyo, cada sacramento tiene ceremonia del arrepentimiento. Queremos arrepentir, Señor, perdónanos para casar nuestro hijo o nuestra hija. Queremos arrepentir para bautizar. Queremos así. El más fuerte arrepentimiento es en la unción. Es una dulce muy grande, la unción de los enfermos, en donde reemplaza todas las otras bendiciones. Tiene unción de los enfermos, su sacramento tiene 5 ceremonias. Tiene carta, Pablo, evangelio, lecturas, salmos, súplicas, pedidos, 5 bendiciones, 5 unciones y 5 absoluciones. Al final de cada ceremonia sea purificado y sea santificado. Todos tus pecados, transgresiones, sean perdonados. Todos tus pecados y se apartan todas las actividades satánicas de ti, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 5
5 veces, entonces el alma, y nosotros acostumbramos a hacerlo, bueno, durante la verdad, la Santa Cuaresma, que es época del ayuno. Muchísimas gracias. Efraín Marco es un mar. Muchas gracias. Dentro de la infinidad de preguntas que nos están haciendo llegar, hago 2 preguntas en relación a la Sagrada Escritura. La primera es si es igual el canon de las Sagradas Escrituras a la Iglesia Católica Romana. El que nos escribe dice, tengo entendido que algunas iglesias tienen más libros que nosotros. Sagradas Escrituras por la Biblia Santa, ¿no? Así es. La Biblia Santa. Déftero canónico o primero canónico. Eso es. Es igual. Bien. Y la segunda pregunta dice lo siguiente. Para el Islam, el libro, el Corán, es palabra de Alá en tanto leído en árabe. Para la Iglesia Siriana Ortodoxa, la Escritura es palabra de Dios en tanto leída en arameo o tiene un valor absoluto más allá de la lengua. No entendí. Yo no entendí. Me preguntan, sí, me están preguntando que en el Corán, el Corán es palabra de Alá, en tanto que es leído en árabe. Y entonces la pregunta es, si para la Iglesia Siro-Ortodoxa los libros de la Sagrada Escritura son palabra de Dios, si son leídos exclusivamente en arameo o tienen un valor más allá de la lengua en el cual es leída. Yo soy siriano ortodoxo. Creo en Jesucristo. Esta es la Biblia Sagrada. Nada más. Muchísimas ¿Contesté? gracias. Sí, clarísimo. Yo soy siriano ortodoxo. Adoro a un Señor Jesucristo y esta es mi Biblia Sagrada. No tengo nada más. Perfecto. Tengo alguna otra pregunta, si le parece. Dice lo siguiente. Espere que la encuentro por aquí. Respecto de la mujer y respecto de María. La pregunta es si tienen las mismas creencias que la Iglesia Católica respecto de los dogmas marianos. La Inmaculada Concepción, la virginidad, la Teotocos, etc. Y la segunda pregunta es ¿cuál es el rol de la mujer dentro de la Iglesia? Hay diferencia. Sí. Para completar la antigua pregunta, Jesús dijo, quien confiesa en mí, confiesa en él frente del Padre Celestial. Quien renuncia a mí, lo renuncio frente del Padre Celestial. Nosotros, con tantas persecuciones pasamos, confesamos un Señor Jesucristo, nada más. Porque Jesús dijo, quien confiese en mí, querido Padre, creo Padre usted, ¿cómo Padre? Padres. En los primeros siglos, los mártires corren al martirio para ser mártir a Cristo. ¿En dónde estamos? Mártires de Cristo. Tengo la vida es Cristo y la muerte es ganancia. No tenemos otro, un Jesucristo. El credo,
Creemos un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre. Un solo, un Señor. No tenemos otro. Olvídalo. María, la verdad, la Virgen María tiene su lugar muy grande en la doctrina de San Cirilo de Alejandría. San Cirilo de Alejandría fue el defensor de la doctrina unión hipostática. Unión hipostática era contra Nestorios. Nestorios, ustedes saben que Nestorios, hice algún video sobre ese tema. Nestorios dijo que yo no adoro o no arrodillo a un nene en la mano de su madre, por ejemplo. San Cirilo envió 2 o 3 cartas, bueno, para convencerlo porque era patriarca de Constantinopla. Lamentablemente no quiso arrepentir, entonces puso 12 anatemas, condenaciones. Y en estas condenaciones tenemos, está condenado quien no cree que el Verbo encarnado tomó del cuerpo de la Virgen María, santificó y lo purificó, lo santificó. Es por eso no tenemos la Inmaculada. La Virgen María, nacida, si leemos bien las actas del Concilio de Éfesos, en donde toda la iglesia fue solo una iglesia, y aquí tenemos que una iglesia, una Virgen María, santificó, el Espíritu Santo desciende sobre ti. Y María en el Magnificat dice, mi alma alaba al Señor, mi Salvador. ¿Me entiende? Esta doctrina fue, creo, poco más o más nueva. Pero en la doctrina de Éfesos, Concilio de Alejandrías, que puso la unión hipostática, que el Espíritu Santo, después que María aceptó el Espíritu Santo para ser madre de Dios, entonces la purifica, la santifica y toma de su cuerpo con alma razonable, ¿entiende? Con alma razonable, así nace el Señor Jesucristo, Dios completo, humano completo. Un Jesucristo, Dios completo, humano completo. Bueno, otras cosas, es por eso el conflicto súper grave fue entre Cristotocos y Theotocos, porque no a cada mujer lo damos el título Theotocos. Theotocos, madre de Dios. Y nosotros en la iglesia nuestra, por ejemplo, siempre repetimos Yuldath Aloho. Yuldath Aloho es Theotocos en arameo. Y la Virgen María, ejemplo acá, si Dios quiere que está en alguna ceremonia, no va a escuchar María, ni Virgen María, siempre Yuldath Aloho. Yuldath Aloho para respetar más la Madre de Dios. Igual usted debe, como estamos hablando en la Facultad de Teología, usted debe dar cuenta lo que leí en Declaración del 84, que mencionaron los 2 patriarcas sobre la diferencia de las plataformas en terminologías, porque el idioma arameo tiene su plataforma, el idioma griego tiene su plataforma, en el idioma arameo tiene sus términos también. Es por eso sus santidades, para llegar a este acuerdo del 84 fue, creo, muy costoso. Muchas gracias, Marcos. Sí, 2 preguntas más. La primera es,
¿cuántos sacramentos tiene la Iglesia Ortodoxa siriana? Y la segunda, un poco, la segunda geográfica, numérica, más o menos en el mundo y luego en Argentina, ¿cuántos son los sirios ortodoxos y dónde están ubicados? 7 sacramentos, normal, como, pero todos los sacramentos en su versión original. Traducimos mayoría al español. Sin invocación del Espíritu Santo, yo lo rezo en arameo. En el mundo, Marco, después 9 años de guerra en Siria, es imposible decir dónde estamos. Por ejemplo, el siglo pasado éramos 30% de la población en Siria, hoy no somos 5%, porque emigración, genocidios. En el inicio de esta charla yo lo dije, ¿tendrá cristianos en Medio Oriente después del 2020? ¿Tendrá? Esperemos que sí. Monseñor, usted comentaba ahora de la guerra en Siria. Quizá podía comentar algo pensando también a la figura del obispo de Aleppo, Mar Gregorios Ibrahim, secuestrado desde más de 7 años. Es mi obispo. Oremos por su pronto regreso. Hay muchos soldados ocultos que trabajaron por la paz, por la iglesia, pero lamentablemente no sabemos dónde está. En la guerra, la verdad, la guerra en Siria no es guerra religiosa. Todos que me escuchan, no es guerra entre religiones. Hay partidos fanáticos, usan la religión para armar sus objetivos, sus intereses, apoyados por algunos extranjeros. Pero generalmente Siria, la cultura de Siria, es una cultura única, un mosaico divino, porque no teníamos nada. Nosotros, ejemplo, yo me acuerdo que menciona Marco Yohanna Ibrahim, Sayyidina Yohanna Ibrahim. Yo me acuerdo en Alepo, me dice, vamos a saludar a los sheikh. Cada fiesta del Adha pasamos casi una semana pasando a las autoridades islámicas de Alepo a saludar en la fiesta del Adha. En la fiesta del Fitr también pasamos a saludar. En la fiesta de Navidad quedamos en el arzobispado nuestro, ¿cuántos días? Puerta abierta, todos así vivimos una fraternidad única lo que vivimos en Siria, en Líbano también. Pero lo que el fundamentalismo, el extremismo, es todo importado, ideologías importadas. Ojalá que hoy el mundo sirio vive la pobreza, la gente muere no solo de la guerra, hay pobreza, hay corona, hay un montón de pandemias, de otros virus, pero en Siria, lo que mencionó Marco, que vivimos, gracias a Dios, con Sayyidina Yohanna Ibrahim, vivimos una fraternidad. Yo me acuerdo cuando vivía la guerra en Siria, compartimos con los hermanos musulmanes, sin decir algunos departamentos, algunos desplazados que no tienen lugar.
en el monasterio teníamos algunos departamentos. Es algo normal. Viene un camión de ayuda de alimentos, enseguida se reparte entre todos los hermanos, porque nosotros, nuestro monasterio está en el desierto, en la montaña. No necesitamos que nadie nos enseñe escuela de vivencia, porque nosotros somos la escuela de convivencia, perdón. Pero obligan, inyectan terroristas, inyectan rebeldes, convirtieron Siria. Oremos. Hoy oremos por Sayyidina Yohanna Ibrahim. Monseñor Yohanna Ibrahim construyó en Alepo, Marco, vos sabés bien, construyó, como tenemos la última colectividad que escapó del genocidio siríaco o siríaco, armenio, etcétera, del 15, escaparon de Edesa, Urfa, en el 1924. Vinieron y habitaron en Alepo en chozas. Hasta el momento, dice, lugar de los sirianos antiguos. Y estos, como tiene mucho valor a Edesa, ¿se acuerdan que el primer reino cristiano era el rey de Abgaro? Cuando el rey Abgaro era enfermo, leproso, envió a Cristo pidiéndole, venga a curarme. Cristo envía un mensajero, es apóstol Adai, lo que oremos de su conmemoración el 1 de octubre, y bautiza y predica el cristianismo en Edesa. Entonces, Yohanna Ibrahim busca dónde está el Mandilion. Esta historia lo escribió Eusebio Cesarías. Mandilion está en una iglesia en Ginebra, iglesia San Bartolomé, creo. En San Bartolomé, en Ginebra, y por esfuerzos de Sayyidina Yohanna Ibrahim pide. El obispo de esta iglesia lo da copia e hicimos una capilla del Mandilion solo para recordar que el rey Abgaro tiene su conmemoración acá. Porque donde viven los sirianos de Edesa tienen San Jorge. Pero Sayyidina Yohanna Ibrahim construyó otra capilla, se llama Capilla del Mandilion, en donde conmemoran el rey Abgaro, historia del apóstol Adai, etc. Muchas gracias. Si le parece, Gracias. vamos haciendo la última de las preguntas, que en realidad no es una pregunta. Nos piden si nos puede contar algo del fenómeno extraordinario de los monjes estilitas y de San Simeón, tan desconocido en Occidente. Sí, es muy lindo. Viste que Alepo, todo conecta con Alepo. Alepo San Simeón, ese amigo seguro tiene conexión con San Simeón. San Simeón, como esta región, fue región de monjes. Simeón Estelita eligió vivir en una columna, afuera de Alepo. Afuera de Alepo, hasta el momento, la región se llama Mar Sam'an. Sam'an, Simeón. Construyó una columna, 40 metros, y puso un alumno, come verdura y come algo muy liviano, tenía para hacer su necesidad, y vivía en la columna, no bajó. Y así fundó un orden. El asunto que quería estar más cerca a Dios, aislado de la gente. Más cerca a Dios, aislado del mundo. Es por eso, como creo cualquier monacato,
cualquier monacato en el mundo quiere aislarse del mundo y estar más con el Altísimo, rezar, cantar, así. San Simeón de Estelita fundó esta orden y quedaron muchos alumnos por mucho tiempo haciendo el mismo, y floreció este orden de Simeón de Estelita, y gracias a Dios nosotros lo que podemos, el gobierno sirio también proteja. Hay unas iglesias, hay columnas, pero no se olvida que también la región desde el siglo 7 y 8 hasta ahora pasaron guerras y guerras y guerras. Gracias a Dios hay protección especial, por lo menos regiones cristianas como monasterios quedan definidas como algo privado. Muchas gracias, Monseñor Crisóstomo. Bueno, Querido. muchas gracias también, Marco. Gracias a todos los espectadores que siguieron la transmisión por el canal de la universidad, desde los distintos puntos del país y de toda Latinoamérica. Y quisiera finalmente invitarlos a continuar asistiendo a este seminario de aproximación a las iglesias orientales, donde vamos a seguir conociendo la riqueza cultural y religiosa de cada una de las iglesias. La cita es el próximo 6 de noviembre, que tendremos el último encuentro del ciclo, y estará en manos del vicario patriarcal de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa de Antioquía, en Argentina, el padre Víctor Villafañe, en lugar del obispo Monseñor Santiago El Couri, que estará de viaje pastoral justamente en Oriente. Todas las actividades previstas en el ciclo de diálogo las pueden encontrar en la página del instituto, ucaeduar/icu, junto con un formulario de inscripción que, si bien la verdad no hace falta llenarlo, porque pueden verlo directamente por el canal de YouTube, siempre es bueno que lo completen, porque de esa manera los tenemos al tanto de las distintas actividades que vamos realizando en esta línea. Y justamente en este orden de cosas, y antes de reencontrarnos nuevamente ese 6 de noviembre en el ciclo, quería invitarlos a participar también de otros eventos que pueden ser de su interés y que también en general comienzan 18:30 horas. En primer lugar, el lunes 19 de octubre vamos a homenajear a Monseñor Eduardo Pironio, a 100 años de su nacimiento, quien dejara huellas indelebles en la Iglesia argentina, en la Iglesia latinoamericana y en la Iglesia universal, y particularmente en nuestra querida Facultad de Teología, porque fue su decano. Recordemos que él fue presidente del CELAM, por ejemplo, durante la conferencia de Medellín, prefecto para la Congregación de Vida Consagrada, presidente del Pontificio Consejo de Laicos, entre muchos otros cargos. La conferencia está titulada Pironio, Pastor, Profeta y Testigo de la Esperanza. Será libre y gratuita y será transmitida por esta misma plataforma YouTube. Un día después, el martes 20 de octubre, continuarán los homenajes a la encíclica Laudato Si del Papa Francisco en su 5º aniversario. Y esta vez la jornada estará dedicada a reflexionar sobre la economía y el desarrollo desde una mirada social. Y tendremos la presencia de los decanos de las distintas facultades de nuestra Universidad Católica, la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Derecho, la Facultad Teresa de Ávila y la Facultad de Ciencias Sociales. Será transmitida por la plataforma YouTube UCA Vivo. El jueves 22 de octubre, 2 días después, será el turno de recordar a nuestro queridísimo San Juan Pablo II, también en el centenario de su nacimiento, el Papa que decimos que está más allá de las fronteras y que tanto ha contribuido para el diálogo ecuménico e interreligioso. Contaremos con el auspicio de la Embajada de Polonia en la República Argentina y en sus 3 paneles, que estará integrado por muchísimos expositores y distinguidos conferencistas de Argentina y también de otras partes del mundo. Estará presente la embajadora de Polonia en la República Argentina
y también el nuncio apostólico. También es libre y gratuita y será transmitida por la plataforma YouTube de UCA Graduados. El 29 de octubre comenzará un seminario sobre la Iglesia según Francisco, que se extenderá por 5 encuentros y es organizado por las distintas unidades académicas que integran el Vicerrectorado de Integración de la Universidad. El objetivo es presentar este nuevo modo de ser iglesia querido por nuestro Papa, una iglesia de cara al tercer milenio, una iglesia situada en las periferias existenciales, una iglesia samaritana y hospital de campaña, una iglesia sinodal, una iglesia pobre y para los pobres, y una iglesia atenta a la fragilidad de la vida. La modalidad de dictado en este caso será por Zoom, previa inscripción en la página web de la universidad. Finalmente, termino con algunos talleres organizados por el Instituto de Pastoral y el Instituto de Matrimonio y Familia de nuestra universidad. Dentro del primero, un taller sobre la meditación en Santa Teresa de Jesús, que comenzará el próximo 19 de octubre y se extenderá hasta el 9 de noviembre, y cuya información la van a encontrar en la página del Instituto de Pastoral. Por otra parte, en tanto el Instituto para el Matrimonio y la Familia, un taller sobre forjar hábitos, estrategias para mejorar la vida familiar, que comenzará en el día de ayer y se desarrollará durante un mes. También la información la van a encontrar en la página del Instituto del Matrimonio y la Familia. Y me gustaría terminar dándole otra vez la palabra a Monseñor Crisóstomo y rezar juntos el Padre Nuestro en arameo, como un signo de esta búsqueda de unidad y de paz, no solamente en el cristianismo, sino también en todo el conflictivo Medio Oriente y en todo el mundo, diría más bien. Así el Monseñor Crisóstomo le cedo la palabra. Por favor, desmutéese que está muteado el micrófono. Perdón. شما بابرو روحای و قدیش و حاضله و شریر و امین أبون بشمايو نثقى داش موخ تيثي ملكوثوخ نهوي صبيونوخ أي كانت بشمايو أفبرع وهبلان لحمة سنقونان يومونو وش بقلان حوين وحطوهين أي كانوا ذوف حنان شبقن حايوبين لو تعالى نسيونو إلو فاصولان من بيشو ميطول ديلوخي ملكوثو حي لو تشبحتو العالم علمين آمين. Muchísimas gracias. Eso es todo y nos vemos entonces en el próximo encuentro. Que siga muy bien. Gracias a ustedes. Muchas gracias.